Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a revisar en este momento el etiquetado general para productos preenvasados. Esta explicación que voy a dar, más esta normativa que vamos a revisar, es la base para que cada uno haga su etiqueta general. Les sugiero que a partir de esta normativa y de esta explicación en sus cuadernos hagan un listado de cada uno de los requerimientos que vamos a ir explicando y revisando para que y armándolo en base a un par de fórmulas de producto que les voy a publicar en plataforma. Posteriormente voy a publicar en plataforma o en WhatsApp posteriormente, después de presentarles esta explicación, porque lo primero que necesito es que la revisen, entiendan un poco lo que vamos a hacer y luego pues volvamos a revisarla y llegamos a nuestra etiqueta. Primero, aquí tenemos un bosquejo de la etiqueta general. Pueden ver ustedes que uno de los primeros elementos que va a llevar es el nombre del producto. Tiene que llevar lista de ingredientes y aditivos que lleva. Vamos a hablar también del peso, tanto peso neto y escurrido, que en su momento vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Las instrucciones de conservación del producto, el lote que no debe faltar, la producción, el permiso del Ministerio de Salud, que hablamos aquí, que en nuestro país se le llama el permiso sanitario, el registro sanitario, la identificación de la empresa, el modo como se va a preparar el producto, su país de origen y su fecha de vencimiento. Ciertamente eso es de enlistar nada más los elementos que debe de llevar. Ya ahorita vamos a revisar la normativa para ver a detalle cómo se debe escribir cada cosa. Esta es la normativa, ya se los había comentado. Para elaborar la etiqueta vamos a trabajar con este RTCA de etiquetado general de alimentos previamente envasados. Dos principios generales que sí quiero que tengamos en cuenta a la hora de revisar y hacer esta etiqueta. En primer lugar, hay que tener en cuenta de que la etiqueta realmente dice el principio que no debe ser falsa, equívoca o engañosa, o sea, que te dando información que no corresponda con el producto, o una información errónea o que genera una impresión diferente en el consumidor. Luego también la etiqueta no debe utilizar palabras ni ilustraciones u otras representaciones gráficas que refieran o sugieran directa o indirectamente cualquier otro producto. O sea, que muchas veces, no sé si ustedes lo han visto alguna vez, en el sentido de que un producto que tiene una imagen, una fotografía bien bonita del producto, y cuando usted ya lo ve directamente, la fotografía no corresponde. Ese es un principio importante que no debemos de descuidar. Pasa muchas veces que presentan productos con palabras que nos hacen entender que es el mejor producto, que tiene el mejor sabor del mundo, y cuando usted lo prueba se da cuenta que nada que ver con esa descripción. A eso se refiere el segundo principio. Entonces vamos a revisar en este momento los diferentes elementos que son obligatorios que debe llevar la etiqueta. El primero es el nombre del producto. Si ustedes se fijan, el primer principio importante con el nombre del producto es que este debe decir exactamente la naturaleza del alimento, no decirlo de manera genérica, sino bien específico, que realmente describa lo que es el producto y no que nos lleve a entender o comprender otro tipo de producto. Para eso hay productos que pudieran llevar algún nombre de una u otra forma genérico, en el sentido de que el producto puede tener ciertas variaciones, pero tiene un nombre genérico para esos alimentos. O sea, en este caso
se ha establecido, digamos, normativas. La misma normativa Codex va a establecer nombres muy particulares para productos que tienen, por ejemplo, chorizos. Ustedes sabrán, existe chorizo argentino, chorizo gaucho, etcétera, pero al final su nombre genérico y hasta cierto punto específico para él se le va a llamar chorizo. A eso nos referimos cuando hablamos que pueden existir uno o varios nombres para un alimento en un reglamento técnico centroamericano específico, y esto hay que utilizar uno de estos nombres. En caso contrario se debe utilizar la norma del códex. Ya van a ver más adelante en la normativa un listado de nombres que se pueden usar para cada uno de los productos. O sea, hay que tener en cuenta de que hay que buscar un nombre específico, pero no el que yo quiera, sino que la normativa ya me establece cuál va a ser ese normativo, ese nombre. Pueden revisar la norma y por ahí aparece un listado más adelante donde está el nombre del alimento, del posible nombre que se le pueda dar al producto. Pero como decíamos, y lo mismo en el segundo criterio, ese nombre, si no tenemos un nombre específico para él, igual va a tocar utilizar un nombre común o usual establecido para el uso corriente como término descriptivo apropiado. O sea, nos referimos que en el país pudiera existir un nombre común o usual de cómo llamar ese tipo de producto, para el cual se va a elaborar como tal. Se va a utilizar ese nombre común. Por ejemplo, aquí hablamos de un queso que se le llama cuajada, por ejemplo. Por tanto, ese nombre usual lo pudiéramos usar para productos si realmente la naturaleza del producto refiere a la cuajada. Pues, entonces, como decimos, el nombre específico de alimento, su nombre de alimento, hablamos que se puede emplear un nombre de fantasía o de fábrica o una marca. En este caso les he puesto una fotografía de una imagen de Boquita Diana. Pueden ver que el nombre de fantasía es jalapeños. Jalapeños es el nombre de fantasía, y dice, eso es, según la normativa se puede usar, pero dice o marca siempre que vaya acompañado de uno de los nombres indicados en las disposiciones. Cuando nos referimos a un nombre indicado en las disposiciones, que necesitamos ese nombre específico que realmente describa la naturaleza del producto. Y ustedes van a ver en grande en la fotografía aparece lo que es van a ver acá, por ejemplo, el nombre, en este caso jalapeños. Ustedes pueden ver, ese es el nombre de fantasía. Luego en pequeño, yo diría que muy pequeño, aparece tortilla de maíz con sabor a jalapeño. Esa es la verdadera naturaleza del producto, porque dice que son tortillas y que están hechas de maíz y su sabor es jalapeño. Ciertamente lleva otros sabores, lleva otros ingredientes, pero en su naturaleza lo que tiene en mayor cantidad son esos componentes, y eso es válido para la normativa. Hay algunos productos, por ejemplo, que no es el nombre de fantasía, sino más bien la marca que traen, es la que refiere. Tenemos, por ejemplo, una cerveza que al final es la marca, que es Pilsen, por ejemplo. Ese es el nombre del producto, pero al final en pequeño debería decir su verdadera naturaleza. Y dice que eso, también ese punto que vamos a revisar, dice que también en el mismo campo de visión del nombre del producto aparecerán las palabras o frases necesarias para evitar que se induzca el error cuando se utiliza el nombre del fantasía. Entonces, este punto también refuerza lo que acabamos de decir y refiere también a esa información que está justamente abajo del nombre, donde dice específicamente la verdadera naturaleza del producto. Y como dice ahí la normativa, es
debiera de darse detalles del tipo de productos. En este caso es tortillas de maíz, quizás con sabor a jalapeño. Aquí, según esto, debiera de dar un poquito mayor detalle, se queda corto, porque al final debiera decir que eso es un producto tostado, frito, y quizás en esta foto que les he colocado no lo dicen. Hay otros que sí lo van a mencionar. En este caso podríamos decir que este producto se queda corto en esa descripción, porque debiera decir tostillas de maíz deshidratadas y tostadas o fritas con sabor jalapeño. Ese detalle yo diría que le hace falta en ese nombre. La lista de ingredientes. Ya insistimos, la lista de ingredientes refiere a ese listado de ingredientes, para la redundancia, que lleva el producto, que se han sido necesarios para elaborar el producto. En este caso, si el producto está elaborado solo con un ingrediente, este requisito de etiquetado no deberá colocarse, o no debe figurar en la etiqueta, porque no tiene sentido que lleve un ingrediente que, bueno, vamos a decir que es leche pasteurizada y decir que el ingrediente es leche. Ya se sabe que es solo leche. Entonces, si encuentran ustedes algún producto, por ejemplo de leche pasteurizada, que no lleva ingredientes, refiere que es un producto que ha sido hecho a base de un solo ingrediente. Pero hay casos puede ser que esa leche pasteurizada lleve un listado de ingredientes, porque pudiera haberle colocado algún tipo de estabilizador, algún tipo de conservador, y puede hacer que le coloquen, pero es raro ver ciertamente productos formados exclusivamente por un solo ingrediente. Luego debemos de entender que lo primero que debe llevar que la norma establece es que se le debe de colocar la palabra ingredientes, para que inmediatamente después poner 2 puntos y seguir con el listado de ingredientes. Y ese listado de ingredientes debe ser la norma que debe ir de manera decreciente de masa o su peso inicial. Nos estamos refiriendo que al momento de fabricar el producto se trabaja en base a una fórmula del producto, donde dice las cantidades de cada uno de sus ingredientes, y cuando dice decreciente, que usted los va a ordenar de mayor a menor. Si ustedes se percatan, no dice que debe llevar cantidades, sino que se debe de entender que el que aparezca en mayor cantidad, el que está en primer lugar, es el ingrediente que está en mayor cantidad en el producto. Eso son unos detallitos que yo les voy a estar calificando y revisando a la hora de que me entreguen sus etiquetas. Por supuesto, yo les voy a facilitar unas fórmulas de producto para que lo hagan de esa manera. Y otro elemento, se debe de declarar entre paréntesis los ingredientes que forman cada uno de algún producto, de algún ingrediente que sea compuesto. Cuando me refiero a compuesto, es un ingrediente que además está formulado a partir de varios productos, de varios ingredientes. Por ejemplo, en el caso de tres leches, por ejemplo, que le ponemos ingredientes, además de la harina de trigo, lleva leche condensada, por ejemplo. Ese es un ingrediente compuesto. Como tal es un producto, pero se utiliza como ingrediente. A ese ingrediente, entre paréntesis, deberá llevar el listado de ingredientes, por supuesto, también de mayor a menor, del que tenga mayor cantidad, menor cantidad, entre paréntesis. O sea, nos referimos a un ingrediente que lleve su producto y que sea un ingrediente compuesto, que esté formado a la vez por otros ingredientes. Entre paréntesis se deberán colocar esos ingredientes de mayor a menor. Pero si ese ingrediente compuesto que estamos colocando de la fórmula refiere que es menos del 100%, del 5% de la fórmula del producto, por tanto no será necesario poner entre paréntesis esos ingredientes, solo vamos a colocar el nombre, salvo en aquellos casos que ese ingrediente tenga una función tecnológica
En el caso, por ejemplo, que lleve un saborizante, entre paréntesis hay que colocar ese ingrediente que lo compone. O sea, si es saborizante, poner que es, entre paréntesis, por ejemplo, es un rojo ayura, por ejemplo. Y por supuesto, si entre los ingredientes también hay ingredientes que sean alérgicos, será necesario ponerlos entre paréntesis, a pesar que estén al bajo del 5%. Repito, un ingrediente de mi producto al cual estoy diciendo la etiqueta tiene menos del 5%, no se deberá enlistar entre paréntesis los ingredientes que los componen. Pero si es un ingrediente tecnológico el que lo forma, un aditivo tecnológico que forma ese ingrediente compuesto, ese sí hay que citarlo entre paréntesis. Luego, si ese ingrediente que estamos colocando tiene un ingrediente que sea alérgico, también hay que citarlo entre paréntesis. Por supuesto, aquí estamos en esta diapositiva citando un poco los ingredientes, los alimentos e ingredientes que pueden causar hipersensibilidad y que estamos obligados, según esta normativa, al decir deberán declararse. Eso implica que debe declararse si un ingrediente como tal causa hipersensibilidad, hay que citarlo, o si es un ingrediente compuesto que lo lleva, pues hay que citarlo también entre paréntesis, y aparece ese listado que más o menos ustedes ya conocen. La normativa nos obliga también, si nuestros ingredientes hay algún tipo de sustancia, por ejemplo aquí menciona 2 que tenga gluten o lactosa en pequeñas cantidades en el producto final, y que no sea de manera intencional, sino no intencional en el sentido que procesamos quizás en los mismos equipos productos que pueden tener gluten o lactosa, debemos de citarlo. Estamos obligados a citarlo, por tanto ustedes tendrían que revisar. Por ejemplo, esto va a ser un poco difícil porque tendría que hacerse semblante y valorar si realmente nuestro producto, a la hora que lo estamos procesando, entre en contacto con sustancias como estas, y que nos obliga a citarlos. Yo diría, en nuestra planta casi todos los productos cárnicos estaríamos obligados a citarlos que llevan trazas de este tipo de productos. Y ahí los demás lácteos creería que no sería necesario, pero en cárnicos obliga que lleve esa leyenda al final en negrita, como dice el segundo párrafo, que dice aquí: deberá colocarse luego de la lista de ingredientes en una frase separada y en forma destacada, subrayada en negrita o resaltada de cualquier otra manera, como por ejemplo: contiene trazas de gluten, elaborada en equipo que procesa maní, podría contener lactosa. Entonces, en el caso de los cárnicos, quería yo que vamos a utilizar el término contiene trazas de gluten. Para los lácteos, lo me decía licenciado, pero los lácteos trabajamos con lactosa, sí, pero son productos lácteos y se entiende que como tal lleva lactosa. Pero en cárnicos sí nos obliga a decir que lleva gluten, porque muchos de los productos que usamos, que se procesan en cárnicos, están utilizando lo que se llama harinas para aumentar el rendimiento del producto. Entonces ahí se nos obliga a poner que lleva trazas. No todos llevan, pero si aquel, por ejemplo, lleva como tal harina, pues no es necesario colocarlo porque ya se sabe que lleva. Pero si no le aparece dentro de sus ingredientes a ningún tipo de harina, hay que ponerle que contiene trazas de gluten, así como lo establece este párrafo. También hay que, como parte de la lista, deberá aparecer el agua como parte de los ingredientes. ¿Sí? Entonces eso debe de ir como tal colocado.
Pero si en el caso sabemos que nuestro producto lleva algún tipo de agua que se volatilice o se evapora durante el proceso, pues no es necesario colocarla, pero yo diría que en todos nuestros productos, si aparece en la fórmula agua como tal, eso se pondrá como parte del producto. Para cuidar entonces la comprensión del consumidor de lo que lleva el producto, muchas veces se utilizan nombres genéricos para citar a los aditivos, porque se hace difícil que el consumidor comprenda si le decimos rojo ayura, por ejemplo, rojo 40, si le colocamos nombres como por ejemplo eritorbato o glutamato, por ejemplo. Entonces necesitamos colocar el nombre más conocido genérico para ello. Pero usted le puede poner rojo ayura, por ejemplo, y decir que es entre paréntesis un colorante, y así si utilizamos un sabor artificial que no tiene un nombre muy genérico, entonces entre paréntesis se le pone saborizante, o viceversa, entre paréntesis pone el aditivo y le pone saborizante. Ya ustedes lo podrán ver, pueden citarlo de esas maneras. Luego también si lleva aroma o sabor, eso sería para términos naturales. En el caso si son sabores idénticos al natural o artificiales, entonces en ese caso vamos a utilizar el término aroma y sabor con los términos términos naturales o idénticos al natural o artificiales. Ahí dependerá de la combinación que estemos haciendo. Entonces es importante tener en cuenta ese detalle. Luego el siguiente elemento, quizás de los más sencillos, el contenido neto y peso escurrido. El contenido neto es citar el peso total del producto, su peso como tal, y aquí en unidades del sistema internacional. En este caso, para el sistema internacional hablamos de gramos, hablamos de kilogramos, y dice aquí que también debe agregarse cualquier otra unidad que el fabricante considere conveniente. En este caso, muchas veces, además de utilizar gramos, utilizar gramos o kilogramos, muchas veces usamos libras, muchas veces usamos onzas en algunos productos, porque pues hay productos como tal que las personas manejan ese tipo de medidas, entonces se le pone la unidad internacional, que en este caso es gramos, por ejemplo, y se utilizan libras, por ejemplo, o onzas u onzas. Además, si el ingrediente está en volumen, usted va a utilizar, si el alimento es líquido, usted va a utilizar la unidad de medida que es volumen, me refiero mililitros o litros. Ya en este caso, si hablamos de una bebida, ustedes van a ver en una bebida que su contenido neto está expresado en volumen. En el caso de los alimentos sólidos, por supuesto, va a ser en pesos. Hablamos de gramos, hablamos de kilogramos. Pero si es una mezcla de pesos, el volumen es un alimento semisólido o viscoso, por ejemplo, la norma nos permite citarlo en peso o en volumen. Podemos poner gramos, podemos poner ml. En el caso, por ejemplo, un yogur semisólido, pues nos da la opción de utilizar gramos o utilizar ml. Igual puede ser para un helado, que hasta este punto ya es un semisólido, puede utilizar peso o volumen. Entonces también estamos obligados a declarar aquellos que aplique el peso escurrido del alimento.
Y en este caso nos referimos, por ejemplo, leído, por ejemplo, un atún en agua, atún en aceite. Tenemos las frutas en almíbar, que son aquellas que vienen enlatadas y que traen líquidos, no viene en sí solo el producto. En esa agua, ese aceite, es lo que le conocemos peso escurrido, el cual debe ser, una cosa es el contenido neto del producto en sí, que se declara por separado, y luego ponerle también a la par el peso escurrido. Muy poco se utiliza esto en cárnicos, en lácteos, porque son muy pocos los productos que llevan esta naturaleza. Pero sí deben entender, cuando hablemos de peso escurrido, hablamos de aquella agua, de aquel aceite en la cual viene contenido el producto. Por ejemplo, aquí aplican también aquellos como curtidos, también, que vienen en solución a cosas ácidas, o algunos edulcorantes, salmueras, aceites. Entonces, todos esos donde a veces se conservan el alimento, el cual no es consumido, sino que simplemente ayudan a la conservación del producto. Entonces, eso va por separado, no es como parte del contenido total, sino que en la planta deberán primero pesar. Por ejemplo, si fuera un curtido, por separada en este caso cebolla, chile, la zanahoria, que va a formar parte del curtido. Pesamos eso por separado, luego lo colocamos en el recipiente, y por separado se pesa también la cantidad en este caso de la salmuera, puede ser, o del vinagre, en la cual se va a colocar ese curtido que se va a vender. Entonces, eso es peso escurrido, insisto. El peso escurrido va a ser esa agua, va a ser esa salmuera, va a ser ese aceite en el cual viene contenido el producto. Y aquí poníamos el ejemplo de un curtido. En la mayoría de veces no viene solamente la cebolla, la zanahoria por separado, sino que viene en un líquido tipo un vinagre. El registro sanitario del producto, nos referimos a un número que debe de llevar un código que refiere que el producto tiene la autorización de la autoridad competente. Entonces, eso indica que el producto ha sido sometido a una serie de análisis que han validado que el producto cumple con la normativa específica, tanto física, tanto química y microbiológica, y por tanto y además la planta ha sido revisada y se ha verificado que cumple con los requerimientos de buenas prácticas de manufactura, por tanto cuenta con su permiso de funcionamiento, y luego le ha hecho los análisis a su producto final, y el producto está dentro de los parámetros establecidos a la norma que se le aplica. Por tanto, el órgano, en este caso regulador, o la autoridad competente, le emite ese registro sanitario a su producto. Ese numerito que lleve ese producto, eso indica que el producto está autorizado para su venta de manera formal. Algunos utilizan el término en trámite. Eso significa que el producto está en trámite de sacarle su registro, pero la mayoría de veces debiera llevar ese código. Si lleva ese código, significa que tiene todos los permisos en regla, o al menos justo cuando se fue a registrar el producto cumplía con todos los requerimientos. Ustedes podrán utilizar la frase registro sanitario, o solo la palabra reg.san o RS, entre otras, y luego a continuación la numeración de su registro sanitario. Bueno, nombre y dirección. Insisto, en este caso, para nombre y dirección va a ser necesario indicar el nombre y la dirección, primero del fabricante, del envasador, distribuidor o exportador para los productos nacionales, según sea el caso. En este caso, insisto yo, si fueran diferentes empresas involucradas durante cada uno de estos pasos de fabricar, envasar y distribuir el producto, pues debieran citarse cada una de las empresas.
Entonces, si ustedes se percatan, en el punto 2, si sobre todo aplica para los productos que importados también, debe de llevar el nombre de dirección del importador o distribuidor del alimento, o sea, además de quien lo produce, lo fabrica de origen, en el lugar donde se produjo el producto debe citar esa empresa. Además debe de llevar el nombre de dirección de la empresa que lo está importando o lo está distribuyendo en el país. Pueden revisar, por ejemplo, de bebidas que no son producidas en el país y que son comercializadas acá, que van a encontrar el nombre del fabricante, quien lo envasó y quien lo está importando y lo distribuyendo en el país. País de origen. Ahí, bueno, solo es de citar el país de origen, de dónde fue realmente producido el producto. Si algún producto al final se elabora una parte de un producto pero luego se metió en otro país, otro procesamiento para terminarlo como tal, para hacer el producto final, solo se citaría este último país, pero para esto se utilizan frases como producto elaborado en El Salvador, algo así, nada más la forma de citarlo. Para ello solo les pido que revisen etiquetas, pero solo se usa de esa manera: producto elaborado, producto fabricado en El Salvador para empresa tal y tal. Eso lo buscan porque tanto país de origen como la dirección del fabricante se hace un solo combo, digamos, una sola redacción para que de producto fabricado en El Salvador para Industrias La Constancia, ubicada en tal lugar, etc. Revisen etiquetas para que vean cómo se cita estos elementos. Luego, la identificación del lote. Primero hay que entender que el lote, hablamos de un conjunto de productos, una cantidad X de productos producida en el mismo día, en el mismo turno de producción, en las mismas condiciones y con las mismas materias primas. Nos referimos a una misma tanda de productos elaboradas en ese momento. O sea, pueden ser que en el día se produce 3 veces al día, eso serían 3 lotes diferentes, porque no es lo que produzcamos en el día, sino la cantidad de productos que se procesa durante cierto tiempo o según la capacidad de la empresa. Por ejemplo, si nosotros usáramos una olla de 10 litros para procesar X cantidad de yogur, se prepara la fórmula, se pesa, se calienta, se le agregan los ingredientes, se pasteuriza, luego se enfría, se pone a incubar y luego se empaca. Todo ese proceso, por ejemplo, que esas 10 litros de productos que siguieron ese mismo proceso y luego terminamos, empacamos y volvemos a iniciar el proceso en la misma olla pero con otros 10 litros diferentes, eso ya sería otro lote. Entonces, cuando nos referimos a ese lote, nos referimos a esa cantidad de productos producidos en las mismas condiciones. Entonces, para eso la normativa establece que deberá llevar grabada o marcada de cualquier otro modo, pero de forma indeleble, una indicación que permita identificar el número o código del lote. Debe llevar así como tal la palabra lote, el número de lote, código de lote, el número N de lote, C de lote o abreviaturas conocidas como LO, L o el número NL en este caso, y luego indicar el código que se le ha asignado por la empresa. A veces ese código es la fecha de producción, el número de código. Cada empresa tiene su propio lenguaje para indicar ese lote. Ciertamente muchas empresas eso no va directamente en la etiqueta que se elabora, en el arte de la etiqueta, porque se mandan a imprimir miles. Muchas veces ustedes lo van a poder encontrar en los productos solamente grabados en negrito en algún lugar de la etiqueta. Esto se ve
Eso se ve sobre todo en productos, por ejemplo, de bebidas van a encontrar esos numeritos también, igual que la fecha de vencimiento que vamos a revisar más adelante, que se las imprimen directamente en los envases. Y es lo que estábamos diciendo. Uno de los elementos claves también que debe de ser visible son estos dos elementos: la fecha de vencimiento y las instrucciones para la conservación del producto. La fecha de vencimiento debe ser colocada directamente por el fabricante, que sea indeleble, no será alterada y estará claramente visible. Muchas veces esto se vuelve un poco difícil, como les dije. A veces el arte, los envases ya vienen con toda la información, la etiqueta que se mantiene en los productos. Por tanto, muchas veces se le ponen ver fecha de vencimiento al fondo o en la tapa del producto. Ustedes pueden ver eso en varias etiquetas, revísenlas, pero al menos indica dónde está y es visible y es indeleble. Puede ser que tal vez no sea tan grande, pero sí la lleva. En caso de que un producto no indique fecha de vencimiento en las condiciones antes mencionadas, la información deberá ser colocada por el importador y envasador. Eso nos da esa salvedad, la normativa. ¿Cómo se debe colocar la fecha de vencimiento? Puede colocar usted la palabra fecha de vencimiento como tal: consumirse antes de, vence, fecha de caducidad, expira el, XP, BTO, y aparecen todos los ejemplos que podemos usar de abreviaturas o palabras o frases que vamos a citar para colocar vence, después inmediatamente poner la fecha de vencimiento del producto. Entonces la fecha de vencimiento debe ir acompañado por la fecha misma, y si no, dice, muchas veces solo aparece la palabra fecha de vencimiento, ver en tapa, ver en, o sea, refiere al lugar donde se encuentra la fecha, y debe de llevar por lo menos día, mes y año. Y en este caso, para los productos que tengan una fecha de caducidad de vencimiento no superior a 3 meses, o sea, productos que duren menos de 3 meses, deberá llevar la fecha de vencimiento día, mes y año. ¿Ya? No superior a 3 meses, día, mes y año. Mes y año para productos que tengan una fecha de vencimiento de más de 3 meses. O sea, si dura más de 3 meses, usted solo va a colocar febrero de 2020, por ejemplo, marzo de 2020. Si el mes es diciembre, va a estar a indicar el año. Y en cuyo caso deberá indicarse los 4 cifras. Eso significa que si el producto, que sea por ejemplo leche en polvo, puede ser uno de estos casos, usted va a colocar nada más ahí fecha de vencimiento 2020. Se va a entender que se vence en diciembre 2020, pero yo de mi parte le colocaría, que la norma de ese espacio, pero yo sí le colocaría siempre mes y año. También, como la fecha de vencimiento, aquí en esta diapositiva aparecen y orienta de cómo se va a utilizar, o sea, los detalles en cuanto a cómo debe de escribirse. Entonces revisen los detalles para que cumplan con lo establecido en esta diapositiva. Luego también hay que tener en cuenta que hay productos en sí que no necesitan llevar no necesitan llevar fecha de vencimiento. En este caso entran productos, los dos extremos: productos que no se vencen o que no se arruinen, podrían decir ustedes, y productos que duran menos de 24 horas, no necesitan que lleven este tipo de información. En este caso hablamos, por ejemplo, un postre, por ejemplo, que dura menos de 24 horas, no necesita que lleve su fecha de vencimiento, y los que duran y que no se vencen tampoco lo necesitan. Y en este caso yo les he puesto los ejemplos que hablamos de
de los vinos o bebidas alcohólicas que tengan arriba de los 10% de alcohol. En este caso, por ejemplo, ya toda bebida que tenga arriba de ese valor como tal bebida alcohólica no necesita llevar su fecha de vencimiento, igual que la sal que compramos para sal de mesa, por ejemplo, la misma azúcar no necesita llevar una fecha como tal, porque esa no tiene fecha de vencimiento. Ciertamente, por ejemplo, alguien va a decir, la cerveza sí tendría que llevar su fecha de vencimiento, porque la mayoría de ellas tienen abajo del 10% de alcohol. Además de la fecha de vencimiento o caducidad, es importante dar las instrucciones para la conservación de los productos. En este caso, es de especificar si el producto necesita estar a temperatura ambiente, debería estar en refrigeración. Eso pues debe de indicarse y dejarse bien claro en cada una de las etiquetas de los productos. Por ejemplo, hay productos que dicen que se pueden mantener en las leches que son ultra pasteurizadas o esterilizadas, que están a temperatura ambiente. Establece, por ejemplo, las instrucciones para la conservación, que inmediatamente sean abiertos se guarden en refrigeración. Y así la mayoría de productos tienen que especificar las condiciones en las cuales debe de ser conservado el producto. Luego, las instrucciones para el uso. Hay productos que solo van a decir, mire, producto listo para su consumo, o producto deberá ser cocido, freído, o algunos solo dicen agite antes de usar, antes de consumir. Por ejemplo, en algunas bebidas, unas leches saborizadas, por ejemplo, de chocolatina, o los jugos, dice que agítese antes de tomar, por ejemplo, antes de usar. En este caso, los que son como productos cárnicos, la mayoría le va a decir que si son crudos, que debe de cocinarse antes de consumir. Ahí cada uno, según la naturaleza de su producto, deberá indicar las instrucciones cómo se va a usar el producto. Yo diría que la indicación general es que listo para consumir, o agítese antes de consumirse, si es una leche saborizada o un jugo, pero si es un producto crudo, la mayoría deberá ser cocina antes de consumir. Esas serían las indicaciones o las instrucciones para su uso. No es explicar, dar detalles, dar recetas, solo dar orientaciones, que es lo que debe hacer el consumidor con el producto, así de manera muy corta. Luego, para terminar, solo quisiera que tomaran en cuenta que hay requisitos obligatorios adicionales, y en este caso solo quiero citar algunos ingredientes que le obliga. Por ejemplo, que usted debe de colocar los porcentajes de ellos, de ese ingrediente. Como les decía, la etiqueta el listado de ingredientes no lleva porcentaje, no lleva cantidades, porque estaríamos casi regalando la formulación. Pero si usted en algún momento dice que su producto es rico en algún tipo de nutriente, algún tipo de ingrediente que se considera con beneficios nutricionales, entonces le obliga a usted a colocar el porcentaje de ese ingrediente. Pero si no coloca ningún tipo de ello, no es necesario. O por ejemplo, si usted pone en algún producto bajo en grasa, le obliga, por ejemplo, en la etiqueta nutricional, colocar ese ingrediente como tal, colocar el porcentaje de grasa, o muchas veces citar el porcentaje en gran tamaño de ese componente que usted, de ese componente químico del ingrediente del producto. Usted cita que es bajo, que es rico. Muchas veces usted coloca la cantidad. Verifiquen, hay etiquetas que ponen en grande. Hay bebidas, por ejemplo, que dicen que son bebidas light, y citan como tal los porcentajes de grasas o de calorías que lleva el producto, porque ellos colocan esa leyenda y les obliga a decir como tal los porcentajes que tiene de ello. Con esto termino con la explicación del etiquetado general. Las disculpas del caso, porque ya no estoy en las mejores condiciones en la universidad, no tengo ni la computadora adecuada, pero espero me entiendan y pues a partir de ello comiencen a elaborar la etiqueta. Por supuesto, si no entienden nada, estoy para contestarles sus preguntas.
Gracias a todos. Nos estaríamos ahí pendientes para otra presentación.